la casa entera en silencio. Ese silencio que no es paz, es solo ausencia de testigos. Me quedé mirando el techo y me vino un recuerdo ridículo. Alguien diciendo mi nombre con dulzura, y yo sintiendo un sabor metálico en la boca, como si mi cuerpo ya supiera antes que yo que eso no era cariño, era gestión, era conducción. Y entonces te pregunto, de frente, pero sin levantar la voz, ¿ya notaste que hay personas que no necesitan gritar para dominarte? ¿Basta con hablar bonito? ¿Ya te has sorprendido estando de acuerdo con algo que no querías y después intentando explicarlo como era más fácil así? ¿Ya saliste de una conversación con la sensación de que perdiste algo, pero no sabes decir qué? ¿Solo sabes que lo perdiste? Arthur Schopenhauer escribió, de una forma casi cruel, que la vida no se mueve por la razón, se mueve por la voluntad. La razón muchas veces entra después, para justificar el daño, y tal vez por eso ciertas palabras parecen pequeñas, inofensivas, pero operan como palancas invisibles dentro de nosotros. Si haces esto en silencio, si te tragas la incomodidad y la llamas madurez, te vas a reconocer aquí. Me tardé en aceptar algo simple. El manipulador rara vez parece un villano, parece funcional, y eso es lo que asusta. Parece la persona que solo quiere resolver, la persona sensata, la persona que está pensando en lo mejor. No te golpea, no te humilla en público, no te destruye con un gran gesto. Solo va redibujando los bordes de tu realidad hasta que encajen dentro de lo que necesita. Y el truco más sucio, porque es elegante, es que no manipula solo con mentiras, manipula con el tono, con la forma, con un vocabulario que entra en ti como si no quisiera nada. Hay 3 palabras que, cuando aparecen, casi siento que el estómago se me encoge antes de entender por qué. No porque esas palabras sean prohibidas, sino porque delatan una estructura, una posición, un lugar que alguien quiere ocupar sobre ti. Y no es paranoia, es lectura de escena, es percibir la arquitectura de la conversación. La primera palabra es solo, solo estoy preguntando, solo quise ayudar, solo pensé que era mejor avisarte. Fíjate en la estética de eso. Siempre es un intento de hacer la invasión más pequeña de lo que realmente es. Solo es una anestesia verbal, y la anestesia no existe para curar, existe para permitir un procedimiento. Cuando alguien dice solo, muchas veces está pidiendo algo grande usando un empaque pequeño. Quiere entrar en tu decisión, pero quiere hacerlo sin pagar el precio de ser visto como intrusivo, porque si es visto, pierde el control. Schopenhauer hablaba de la voluntad como ese motor ciego, irracional, que siempre quiere más seguridad, más poder, más confirmación. Y el solo es eso, voluntad vestida de humildad. Un disfraz socialmente aceptado para no provocar resistencia. La segunda palabra es pero. Aprendí esto de la peor manera. El pero no es una conjunción, es una navaja. Te entiendo, pero me gustas, pero eres increíble, pero todo lo que viene antes del pero suele ser un cojín. No porque la persona sea amable, sino porque quiere que la parte verdadera entre sin golpear. Es como perfumar una habitación antes de confesar algo cruel. El pero revela lo que realmente manda en la frase, y con el tiempo lo notas. El manipulador usa el pero para mantener una apariencia de bondad mientras entrega control, crítica, chantaje, rechazo, corrección. Y la tercera palabra, la más peligrosa porque parece moral, deberías entender, deberías ser más agradecido, deberías actuar diferente. ¿Notas lo que pasa aquí? No es un consejo, es jerarquía. Deberías no pregunta, deberías no ofrece. Deberías, posiciona. Es alguien asumiendo el derecho de decirte cómo tienes que ser y haciéndolo con un barniz de virtud, como si fuera por tu bien. Schopenhauer detestaba a los moralistas de escenario porque veía cuánto la moral puede ser solo vanidad bien peinada. Y el deberías es exactamente eso cuando viene de alguien que no tiene intimidad, ni responsabilidad, ni amor real por ti. Es un intento de domesticarte usando la palabra correcto. Y quizá el punto más doloroso sea este. La manipulación no empieza cuando obedeces. Empieza cuando te sientes culpable por no obedecer. Ahí ya no estás viviendo. Estás defendiéndote. Estás explicándote. Estás tratando de demostrar que eres lo suficientemente bueno para merecer paz. Y dime, con honestidad, en esta hora muerta de la madrugada, ¿quién fue el que te enseñó que para ser amado necesitas ser fácil de conducir? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros,
veas videos y te esfuerces, ¿algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento, casi siempre tarde en la noche, en el que la memoria empieza a repetir diálogos como si estuviera poniendo algo a prueba. Frases antiguas regresan, pero ahora con un retraso extraño, como audio fuera de sincronía. En el momento en que fueron dichas, sonaron normales, educadas, maduras. Solo después, mucho después, el cuerpo reacciona. Un nudo en el pecho que no tiene nombre, un cansancio que no viene del día, sino de la conversación. El manipulador no habla fuerte, habla bien, respeta el ritmo, usa pausas, elige las palabras como quien elige los muebles para una casa que pretende habitar. Y lo que más confunde es eso. No parece una agresión, parece diálogo, parece cuidado, parece alguien intentando resolver, pero escucha con atención, no lo que dice, sino cómo lo dice. Siempre habla un poco por delante de ti, como si ya hubiera decidido y solo te estuviera guiando hacia la conclusión que le favorece. No impone, anticipa, no confronta, redirige. Cuando llevas una incomodidad, no la hagas, la reformula. Entiendo, dice, y tú te relajas. Solo que no percibes que ese entiendo no es empatía, es recolección de datos. Schopenhauer decía que la mayoría de las personas no quiere la verdad, quiere tranquilidad, y el manipulador lo sabe. Por eso nunca te da un choque, te da un sedante, algo que te hace sentir comprendido lo suficiente para no resistir, pero nunca libre lo suficiente para decidir. Observa algo cruel. El manipulador casi nunca habla de sí mismo, habla de ti, de lo que sientes, de lo que necesitas, de lo que sería mejor para ti ahora. Te describe, y poco a poco empiezas a reconocerte más en su descripción que en tu propia percepción. Eso crea una dependencia silenciosa, porque quien define, controla. Quien nombra, gobierna. Hay un patrón que se repite. Cada vez que intentas establecer un límite, él cambia el enfoque hacia su impacto emocional. No lo que tú quieres, sino cómo eso afecta. Y de pronto, ya no estás hablando de tu incomodidad. Estás justificando tu decisión. Te estás explicando, te estás defendiendo, y quien se defiende ya perdió la posición. El manipulador también adora las frases abiertas, elásticas, frases que no se comprometen con nada, pero te mantienen atrapado en ellas. Vamos a ver, luego lo hablamos. No es exactamente así. Nunca cierra la puerta, porque una puerta abierta te mantiene en suspensión, esperando, ajustando tu comportamiento con la esperanza de claridad, y la claridad nunca llega. Porque la claridad termina los juegos. La claridad exige responsabilidad, y el manipulador vive del espacio nebuloso entre lo que fue dicho y lo que fue asumido. Tal vez la parte más perturbadora sea esta. No miente todo el tiempo. A veces dice verdades, pequeñas, estratégicas, verdades suficientes para parecer honesto, verdades usadas como moneda de cambio, porque quien entrega una verdad controlada parece confiable. Y la confianza es el terreno donde la manipulación crece mejor. Schopenhauer llamaría a esto la voluntad disfrazándose de razón, un impulso que quiere preservarse, expandirse, afirmarse, pero que sabe que, en su forma cruda, sería rechazado. Entonces se viste de discurso equilibrado, de madurez emocional, de hablemos como adultos. Y tú hablas, claro que hablas, porque no quieres conflicto, quieres un vínculo, quieres armonía. Quieres creer que todo se puede resolver con palabras, pero algunas palabras no resuelven, reprograman. Cuando sales de esas conversaciones no sales con una decisión clara, sales con una sensación difusa de deuda, como si debieras algo, comprensión, paciencia, adaptación, y empiezas a moverte distinto, a hablar distinto, a ceder incluso antes de que te lo pidan. Ese es el signo más confiable, cuando la voz del otro empieza a vivir dentro de ti, incluso cuando no está presente.
Y quizá ahora, en el silencio en el que estás leyendo esto, reconozcas el patrón, no con rabia, sino con esa lucidez triste de quien por fin entiende por qué siempre estaba cansado, incluso sin pelear, porque no era una conversación, era conducción. Existe un punto en el que la conversación deja de ser intercambio y se convierte en territorio. No ocurre de forma brusca. Nadie levanta la voz. Nadie declara poder. El cambio es demasiado sutil para llamarse violencia, pero lo suficientemente persistente como para moldear quién eres cuando nadie está mirando. El idioma del control no está hecho de órdenes, está hecho de expectativas, de frases que no mandan, pero presionan, de silencios que castigan más que las palabras. Y lo más perverso, solo funciona porque parece razonable. Empiezas a notarlo cuando comienzas a revisar tus propias decisiones como si hubiera un observador invisible evaluándose. ¿Esto va a sonar egoísta? ¿Será que lo van a entender? Tal vez estoy exagerando. En algún punto, la duda deja de ser interna. Fue implantada. Schopenhauer decía que el ser humano no soporta la sensación de desaprobación continua. La voluntad quiere existir sin fricción, quiere avanzar. Y cuando alguien aprende a controlar el ambiente emocional a tu alrededor, ya no necesita ordenar. Basta con desaprobar ligeramente. Un suspiro, una mirada, una frase demasiado neutra. El idioma del control opera así. Te ofrece pertenencia condicional. Eres aceptado, siempre y cuando te ajustes, siempre y cuando expliques mejor, siempre y cuando cedas un poco más. Y cada pequeña concesión parece insignificante por sí sola. El problema es la acumulación. Nadie despierta siendo sumiso. La sumisión se entrena. Comienza cuando te das cuenta de que decir no genera tensión y decir sí trae alivio, no alegría, alivio. Y empiezas a elegir el alivio una y otra vez hasta que tu deseo se vuelve un ruido bajo, fácil de ignorar. El manipulador entiende esto de manera intuitiva. Nunca pide todo. Pide un poco más de lo que darías espontáneamente. Y cuando lo das, lo normaliza. Eso se convierte en el nuevo estándar. Mañana, la petición crece, no en intensidad, sino en frecuencia. El idioma del control también redefine la virtud. La paciencia se vuelve obligación, la comprensión se vuelve deuda, la madurez se vuelve silencio. Y cuando finalmente explotas, porque todo cuerpo explota, aún así, tú quedas como el problema. No esperaba esto de ti, y duele, porque toca una identidad que intentaste preservar. Aquí está la parte que casi nadie quiere enfrentar. El control solo se sostiene porque encuentra colaboración. No consciente, no voluntaria, sino emocional. La colaboración de quien quiere ser visto como bueno, justo, equilibrado. La colaboración de quien aprendió desde temprano que el amor viene con ajuste. Schopenhauer hablaba del sufrimiento como resultado directo del deseo no reconocido. Y quizá el sufrimiento más sofisticado sea este: desear autonomía, pero comportarse como quien pide permiso. El idioma del control no grita, obedece, susurra. Sé razonable, y tú lo intentas, hasta darte cuenta de que lo razonable siempre te cuesta algo, y nunca le cuesta nada a quien controla. El momento más claro no es cuando te sientes oprimido, es cuando te sientes pequeño sin saber por qué, cuando tu vida sigue funcionando, pero tú desapareces un poco de ella. Y si eres honesto ahora, en este horario en el que nadie te pide nada, tal vez puedas responder: ¿en qué parte de tu vida estás siendo demasiado comprensivo y poco libre? Llega un momento, generalmente después de perder algo importante, en el que empiezas a escuchar distinto, ya no con la prisa de quien quiere mantener la armonía, sino con la atención de quien se cansó de explicarse. Ahí es cuando las palabras dejan de ser sonido y se vuelven señalización. La intención no se anuncia, se filtra en el verbo elegido, en el adverbio innecesario, en la corrección amable, en el consejo que nadie pidió. Y cuando aprendes a escuchar ese filtrado, la conversación cambia de naturaleza, no porque te vuelvas agresivo, sino porque te vuelves presente. Las palabras que revelan intención no son necesariamente crueles, a veces incluso son bonitas. El problema no es la estética, es la dirección. Toda frase empuja algo, acerca o aleja, eleva o rebaja, da espacio o lo ocupa. Cuando alguien dice solo, la intención es disminuir el impacto de lo que viene después, es entrar sin pedir permiso, es evitar la resistencia. Cuando alguien usa pero, la intención es borrar lo que se dijo antes e instalar lo que realmente importa. Cuando alguien dice deberías, la intención es colocarse por encima de ti,
aunque sea por unos segundos. Nada de esto es automático, pero todo esto es revelador. El error que la mayoría comete es discutir el contenido e ignorar la posición. Tú argumentas ideas, sentimientos, hechos, mientras el otro está disputando quién conduce. Y quien conduce no necesita ganar el argumento, solo necesita mantenerse reaccionando. Hay un giro silencioso cuando dejas de responder a las palabras y empiezas a responder a las intenciones. Ya no rebates la frase completa, no te explicas tanto, eliges dónde entrar y dónde no. Eso asusta a quien se alimenta de la conducción, porque el manipulador necesita que respondas a todo, necesita que llenes el silencio, necesita que aceptes el encuadre. Cuando no haces eso, algo se rompe, no externamente, sino internamente. El juego pierde adherencia. Schopenhauer decía que la claridad duele porque nos separa de las ilusiones que nos mantenían funcionando. Y reconocer la intención duele así. Empiezas a ver que muchas cosas que llamaste diálogo eran en realidad prueba. Prueba de límites, prueba de sumisión, prueba de cuánto cedes antes de traicionarte. Y la parte más difícil no es identificar eso en los demás, es aceptar dónde lo permitiste. Lo permitiste porque querías paz, lo permitiste porque querías ser entendido, lo permitiste porque confundiste silencio con madurez. No hay culpa en eso. Hay historia, hay aprendizaje antiguo, hay un cuerpo que, en algún momento, aprendió que discrepar salía caro. Pero ahora escuchas distinto. Percibes cuando la frase no pide respuesta, sino alineación. Cuando el consejo no ofrece ayuda, sino control. Cuando la preocupación no cuida, sino vigila. Y no, eso no te vuelve frío, te vuelve íntegro. No necesitas confrontarlo todo, ni corregir a nadie. A veces la respuesta más precisa es no moverte, no ajustarte, no explicarte. Quedarte donde estás y observar a quién le incomoda eso, porque quien necesita conducirte no soporta cuando dejas de caminar. Y quizá esa sea la pregunta que queda, ahora que el silencio volvió. ¿Estás escuchando las palabras de las personas? ¿O finalmente empezaste a escuchar lo que quieren hacer contigo? Tal vez lo que más incomoda no sea descubrir que existen personas que manipulan. Eso siempre fue verdad. Lo que realmente pesa es darte cuenta de cuánto aprendimos a llamar convivencia a aquello que, en el fondo, era adaptación forzada. La vida sigue. Las conversaciones continúan, los vínculos permanecen, pero algo en ti empieza a no caber más en el mismo lugar. Después de un tiempo, entiendes. No se trata de cazar villanos ocultos en cada frase. Se trata de dejar de abandonarte en nombre de la paz, porque cada vez que ignoras lo que sientes al escuchar ciertas palabras, alguien gana espacio dentro de ti, sin pedir permiso. Schopenhauer decía que la lucidez no trae felicidad, trae sobriedad. Y quizá eso sea lo que queda después de escuchar todo esto. No una sensación de victoria, no un cierre limpio, sino una atención nueva, un tipo de cansancio lúcido que ya no acepta ser conducido en la oscuridad. Empiezas a escuchar las conversaciones con el cuerpo entero. Percibes cuando algo exige demasiado y ofrece muy poco. Cuando una frase no quiere diálogo, quiere dirección. Y sobre todo, cuando el silencio que te piden no es madurez, sino conveniencia. Nada de esto te transforma en alguien duro, te transforma en alguien entero, alguien que entiende que no toda relación necesita ser salvada y que no todo conflicto necesita ser evitado. Algunas cosas solo necesitan ser vistas para perder el poder que tenían, y quizá el punto final no sea una respuesta, sino una pregunta que insiste en quedarse. La próxima vez que alguien te hable de una manera inofensiva, ¿vas a escuchar las palabras o vas a escuchar la intención que se escapa detrás de ellas? Antes de cerrar, déjame contarte algo, no como creador, sino como alguien que ya estuvo exactamente ahí donde tú estás ahora. Hubo una noche en particular, la recuerdo porque era demasiado tarde para llamar a alguien y demasiado temprano para fingir que todo estaba bien. Acababa de salir de una conversación tranquila. Nadie gritó, nadie acusó, nadie peleó. Aún así, me senté en la cama con la sensación de que había cedido algo importante y no sabía decir qué. Me quedé ahí, en la oscuridad, repitiendo frases en la cabeza, no para entender al otro, sino para intentar entender en qué momento empecé a considerar normal hacerse pequeño para que todo siguiera funcionando. Este video existe por esa noche y otras parecidas, y probablemente por algunas que tú también ya viviste. Así que, si algo aquí te provocó una presión extraña en el pecho, no es coincidencia. Significa que estabas escuchando, no solo con la cabeza, sino con la memoria emocional. Y eso no es cómodo, pero es honesto.
Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por no tratar esto como entretenimiento ligero. Gracias por sostener la incomodidad sin pedir alivio inmediato. No todo el mundo soporta este tipo de conversación. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Si este video le puso palabras a algo que sentías, pero nunca lograste nombrar, suscríbete, no por apoyo simbólico, sino porque aquí no suavizamos lo que necesita ser visto. Comenta también. No hace falta explicar demasiado. A veces, una sola frase basta. A veces, un simple «esto me golpeó» ya lo dice todo. Y cuando aparezca la pantalla final, no elijas el siguiente video por curiosidad. Elige por incomodidad, porque aquello que todavía no ha sido dicho suele ser exactamente lo que más nos controla. Nos vemos en el próximo. O tal vez, a partir de aquí, simplemente empieces a escuchar de otra manera.